Gloria a Dios. Oh, hallelujah. It's such an honor for us to be here with you. Es un honor poder estar aquí, nosotros contigo. Who has been here since the beginning? ¿Quién ha estado acá desde el principio? Okay, so many things the Lord is sharing with us. Hay tantas cosas que el Señor está compartiendo con nosotros. I have so many things in my heart, since these meetings started, God has been stirring some things even more on the inside of me. Tengo tantas cosas dentro mío y aún el Señor ha seguido incrementando las cosas que están en mi corazón desde que comenzamos las reuniones. Deep calling unto deep. Lo profundo llamando a lo profundo. Amen. I'm so excited Estoy tan emocionada for what God is doing on the inside of us in this meeting. por lo que Dios está haciendo dentro nuestro en estas reuniones. Everything starts from within. Todo empieza dentro tuyo. When we let God Cuando dejamos que Dios change us, nos cambie, transform us nos transforma by His word and by His Spirit. por su palabra y su espíritu. And the change within us Y el cambio que viene de dentro is going to nuestro affect the things around us, va a afectar las cosas alrededor the nuestro, people around us. la gente alrededor nuestro. One of the things that was said in these meetings, Las cosas que fueron dichas en estas reuniones. Katie stood up one day and she said about the church getting out of the church and breaking the walls and affecting the world outside. Lo que Katie decía acerca de que la iglesia va a separarse de la iglesia y va a salir de las murallas y a empezar a afectar las calles. With the gifts of the Spirit Con being used by God. Con los dones del Espíritu siendo usados por Dios. And this is the heart of God. Y este es el corazón de Dios. This is something that has been growing in me more and more. Esto es algo que ha estado creciendo más y más. Church is not only us meeting together, Sabes que iglesia no es solamente nosotros juntándonos, getting blessed, siendo bendecidos. Every Sunday or Wednesday, whenever it's your meeting. Todos los domingos o cualquier reunión que nos toca ir. This is not enough. Eso no es suficiente. Just go to church, be blessed. Anda a la iglesia y sé bendecido. This is good. Eso está bien. Receive salvation for ourselves, be blessed ourselves, be healed ourselves. Recibimos salvación para nosotros, recibimos sanidad para nosotros, recibimos bendición para nosotros. But life is more than this. Pero vida es mucho más que eso. Our life is more than this. Nuestra vida es mucho más que eso. And God is a gentleman. Y sabes que Dios es un caballero. If we are satisfied with what we have, si estamos satisfechos con lo que tenemos, we are going to stay where we are. Nos vamos a quedar donde estamos. And I'm telling you, this is misery. Y te puedo asegurar, eso es miseria. Miserable life. Eso es una vida miserable. My prayer for all of us is that we are not satisfied. Mi oración por todos nosotros es que no estemos satisfechos. There is such a holy dissatisfaction. Que haya una desatisfacción santa. That we are not satisfied with church as usual, Que no estamos satisfechos con la iglesia como normalmente la tenemos. Yes, I want the gifts in manifestation among us. This is good. Sí, quiero los dones en manifestación alrededor nuestro. Eso está bien. Let's see the way God sees. Pero veámoslo de la manera que Dios lo ve. Seeing people the way God sees. Empecemos a ver la gente de la manera que Dios la ve. Desiring. Deseando. This is something that the Lord has been dealing with me for some years. Esto es algo que el Señor ha estado lidiando conmigo los últimos años. How much do you desire? ¿Cuánto tú deseas? Where is your desire? ¿Dónde está tu deseo? Concerning the move of God. Porque el mover de Dios. Concerning the move of God. Concerniente el mover de Dios. Outside the church. Fuera de la iglesia. The church walls. Fuera de las paredes de la iglesia. Because we are the church. Porque nosotros somos la iglesia. Amen. Amén. I just want to share to you from my heart. Solo quiero compartir algo contigo desde mi corazón. Things that God is, deals with me. Cosas que Dios ha estado lidiando conmigo. Amen. Amén. I'm not satisfied, are you? No estoy satisfecho. ¿Lo estás tú?
And you know, one of the things that the Lord highlighted to me was the Lord's compassion. Una de las cosas que el Señor resalta para mí acerca de su compasión, Because we can do everything porque nosotros podemos that hacer He tells us to do. todo lo que Él nos dice hacer lo podemos hacer. But what is our motivation? Pero ¿cuál es la motivación detrás? You know, everything that God does, Todo lo que Dios hace, His healings, His salvation, sus sanidades, sus salvaciones, they come out of a heart of compassion. todas vienen de un corazón de compasión. When you see Jesus moving on the earth, Cuando ves a Jesús moviéndose en la tierra, when He was here, cuando Jesús estaba aquí, when He healed people, when He saved people, cuando Él sanó a alguien o entregó salvación a alguien, He was moved with compassion. Él fue movido por compasión. And we should be the same. Y nosotros deberíamos ser What iguales. is our motivation? ¿Cuál es nuestra motivación? Why do we do what we do? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Amen. Amén. Do we do it because we want to be seen? ¿Lo hacemos porque queremos que la gente nos vea? Or because we want to be, you know, appreciated and valued? ¿O porque queremos tener apreciación o valor, traer valor a nuestras vidas? Or we want to have, you know, the praise of people? ¿O queremos recibir la alabanza de la gente? You know, unfortunately, these things happen in the church. Desafortunadamente estas cosas pasan en la And gente. all of us have to deal with, you know, these kind of feelings if they come. Y todos debemos lidiar con estos sentimientos que vienen. We want to have the right motivation. Queremos tener la motivación correcta. We want to see people the way God sees them. Le queremos ver a la gente de la manera que Dios los ve. Amen. Amén. Let's go to the Word of God. Are you Vamos a la guys palabra. ready? ¿Están listos? Mark chapter 1. Marcos capítulo 1. Thank you, Lord. Gracias, Señor. You know, be believing with me. Está creyendo conmigo. You know, there are many things that I could share, but I want to give you what the Lord wants me to give you this Hay morning. muchas cosas que podría compartir, pero quiero compartir lo que el Señor quiere que comparta. I don't want to waste my breath with things that I shouldn't say, you know. No quiero gastar mi respiración en cosas que no debería, mi aliento en cosas que no debería decir. But let's look at Jesus. Pero miremos a Jesús. He's beautiful. Él es hermoso And He is our example. y Él es nuestro ejemplo. I want to be more like Him. Do you want to be more Yo like quiero Him? ser más como Él. ¿Quieres tú ser más como Él? Look here, Mark chapter 1, verse 41. Marcos capítulo 1, verso 41. Then Jesus, moved with compassion. Could you read that, Yeah. please? Just verse 41. 41. Ok, Marcos 1, 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jesus was speaking to the leper. Jesús estaba hablando al leproso. The leper in verse 40, he said to Jesus, En el verso 40, el leproso le dijo a Jesús, if you are willing, si tú quieres, you can make me clean. tú puedes hacerme limpio. You know, the leper didn't have any problem with, you know, the ability of Jesus to heal him. El leproso nunca cuestionó la habilidad de Dios para sanarlo. He believed in the power of God. Él creía en el poder de Dios. Do you believe in the power of God to heal? ¿Tú crees en el poder de Dios hoy? You know, so many Christians, even today, Muchos cristianos aún they hoy don't have any problem to believe that God is able to heal. no tienen ningún problema creyendo que Dios puede sanarlos. But they have a problem to believe if God is willing. Pero tienen un problema creyendo si Dios tiene la voluntad de hacerlo. They are not sure if God is going to heal them. Excuse me. They are not sure if God is going No to heal están them. seguros si Dios los va a sanar. Oh, do I deserve it? No, ¿yo merezco eso? Is really God, you know, willing to heal me? ¿Realmente Dios tiene la voluntad de sanarme? Many still think like that. Muchas personas todavía piensan así. Thinking that you have to buy your healing Piensan que pueden comprar su salvación with good works, con buenos trabajos, with just actions. con acciones, buenas obras. Amen. Amén. But Jesus said to the leper, Pero él le dijo al leproso, I'm willing. estoy dispuesto. But the Bible said he was moved with compassion. Pero la Biblia dice que él fue movido en compasión.
moved with compassion. movido en compasión. In Matthew chapter 14, let's go there briefly. En Mateo 14, vamos a ir rápidamente. Matthew chapter 14. Mateo 14. Verses 13 and 14. Versos 13 y 14. Could you read, please? Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. And he was moved with compassion Fue movido por compasión when they saw the multitude. cuando vio las multitudes. You know, there is something that happens Hay algo que sucede when we see things. cuando vemos cosas. You know, I remember my first trip to Cambodia. Me acuerdo mi primer viaje a Camboya. You know, I don't know if you know the story of that country. No sé si conoce la historia de ese país. You know, the regime of Pol Pot that killed so many people. El genocidio que hubo en ese lugar, You know, 2 million, I think. creo que son más de 2 millones que I don't murieron. remember anymore. No me acuerdo los números But it was correctamente, more than half of the population of the country. pero fue más de la mitad de la población del país. Women and children Mujeres y niños killed. fueron muertos. And when you go there, you see the scars of what had happened in the 80s, late 70s. Y cuando vas ahí, visitas, ves las secuelas que quedaron de todo lo que sucedió en ese tiempo, en los 80s. And you know, I knew a little bit about the history, and you know, I prayed a little bit. I have to be honest with you. Before I went, I just prayed a little bit. Oré un poquito antes, tengo que ser honesto contigo, oré un poquito antes de ir allá. But when I arrived there, Pero cuando arribé allí and I saw the consequences of such a tragedy, y vi las consecuencias de tal tragedia, I could only cry. solo pude llorar. But I'm not talking about a cry of the soul only. Pero no estoy hablando de un llorar del alma. There solamente. was such a compassion in my heart. Había tal compasión en mi corazón. And I was praying, you Y- know, to God Y, em- for that y nation. empecé a orar a Dios por esa nación. While I was there, Cuando estaba ahí, and I said to the Lord, why I was not praying with such intensity before? y empecé a orar y le preguntaba al Señor, ¿por qué no empecé a orar con tanta intensidad anteriormente? And the Lord told me, you needed to see. Y el Señor me dijo, porque tenías que verlo. Sometimes we need to see something A veces necesitamos ver algo in order for us to be open, to be moved with compassion. para poder ser movidos en compasión. Everything we do should come from that place. Todo lo que hacemos debe venir desde ese lugar. A heart of compassion, Un corazón de compasión, a heart of love. un corazón de amor. Everything we do. Todo lo que hacemos. And time to time as Christians we need to analyze ourselves. Y muchas veces como cristianos debemos analizarnos a nosotros mismos. We need to look at the mirror and ask ourselves, Tenemos que mirarnos en el espejo y preguntarnos a nosotros mismos. what is my motivation? ¿Cuál es mi motivación? Why do I feel so unmoved ¿Por qué? when I see people's tragedy? ¿Por qué no me siento, no hay nada que se mueve en mí cuando veo la tragedia? Because sometimes we see and we are not moved Porque a veces vemos esas cosas y nada nos mueve. because we became too familiar with Porque nos with volvemos it. muy familiares con esas circunstancias. You know, I come from Brazil, Yo vengo desde Brasil and in Brazil you see a lot of bad things. y en Brasil ves muchas cosas malas. Children in the street, Chicos, niños en las calles, Islams, you know, islámicos, no, Islam, favelas. favelas, áreas pobres, poblaciones pobres. Sorry. My English is a bit rusty. No, you're fine, sorry. I have been in Brazil for a month, He so estado en Brasil por un mes, así que mi inglés está medio oxidado. my pronunciation is not so good. He's doing a great job. Oh, no, you're fine. And you see so much bad things and you get too familiar with it. Ves tantas cosas malas y te vuelves familiar con eso. And you get hard skin, you know, you get a hard skin, you get cauterizada, you know, like O sea,
you Es know, como, callous. es como que se arma un callo en la piel y ya no puedes sentir nada más. Tu piel se pone muy dura. I have gone through that different times. Y yo he ido a través de eso diferentes veces. And the Lord said, come to me. Y el Señor dice, ven a Come mí, closer. ven más cerca, Because you're going to see the way I see. porque puedes ver de la manera que yo veo. Come closer. Ven más cerca. You know, I'm saying these things. This is not for, for condemnation. No estoy diciendo estas cosas para condenar a nadie. You know, many times we are not walking on these steps Muchas veces no estamos no estamos tomando estos pasos. because we are still walking on the steps of the old man with the old mentality. Porque todavía estamos caminando en la perspectiva del hombre viejo. You know, the old man will not walk from a place of love, from a place of compassion. El hombre viejo, el hombre sin la nueva creación, no camina en un caminar de amor. The old creation. La antigua creación. It's not natural for the old man. No es natural para el viejo hombre. But as we have been listening, Brother Hayne was talking about yesterday about the new creation. Pero estábamos escuchando al hermano Hagan hablar de la nueva creación. You know, we are a new creation. Porque nosotros somos nueva This is creación. our new identity. Esta es nuestra nueva identidad. This is who we really are. Este es quien realmente somos. You know, when we are not walking from that place of compassion, from that place of love, Cuando no caminamos desde ese lugar de compasión o desde ese lugar de amor, we are not being who we really are. no estamos siendo quien realmente somos. Who are really we? Can I say it like that? Who are really we or ¿Quién realmente somos nosotros? who are we really? ¿Quién somos realmente nosotros? Who am I? ¿Quién soy yo? What defines me? ¿Qué es lo que me define? The way I lived before, La- the way that I lived before, as the old man. ¿Soy como lo que era anteriormente sin la transformación? What does define me? ¿Qué es lo que me define? The place I was born, ¿El lugar donde the nací? place I was born. ¿El lugar donde nací? I know, you become who you are, naturally speaking, depending on your background. Tú puedes volverte quien eres por el lugar donde has nacido, el lugar donde te desarrollaste. Amen. Amén. But when we come to Christ, Pero cuando venimos a Dios, something changes on the inside. algo cambia dentro. You know, in the beginning, God created man and woman, En el principio Dios creó al hombre y a la mujer and He created us in His image. y Él nos creó a su imagen. Isn't that true? Do you remember Genesis ¿Te chapter acuerdas 1? de eso? ¿Te acuerdas de Let's eso? go there. Vamos ahí, Génesis capítulo 1. I'm still talking about compassion. Sigo hablando acerca de compasión. But you know, we are going to do, everything we do comes out of who we are. Pero todo lo que hacemos sale de quien realmente somos. It's not us trying to walk with compassion. No es nosotros tratando de caminar en It's compasión. not us trying to walk in love. No es nosotros tratando de caminar en amor. When we are in that place, Cuando estamos en ese the lugar, gifts of God will flow el Espíritu de Dios va a fluir wherever we are. donde sea que estemos, You know, in the market, in the bus, en el supermercado, en el bus, on the en streets. las calles. What we are will come out of Lo us. que somos va a salir de It's going to be a nosotros. byproduct of who we are. Por eso debemos tener claro el producto de quién somos. But if we are trying to Pero si do, estamos tratando de we are hacerlo, trying to move with compassion. estamos tratando de We are movernos en trying to compasión. be good to people. Estamos tratando de ser We are bueno a la trying gente. to walk in love. Estamos tratando de caminar en We are amor. going to fail again and again Vamos a and fallar de again and nuevo y again. de nuevo y de nuevo. But we need to see ourselves the way God sees. Pero debemos vernos a nosotros como Dios nos ve, From a place of being, desde un lugar de donde somos o lo que somos, we're going to walk like He walked. y vamos a as poder He walked. caminar como Él caminó. So the Bible says that God created man in His image. Genesis 1:26. Y la Biblia dice en el verso 26 de Génesis 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. But the parts that I want you to see is that God made man La parte que quiero que veas es la parte donde dijo que Él hizo al hombre like himself. a su imagen. And you know what happened? ¿Y tú sabes lo que pasó? You know, man sinned, El hombre cayó en sold pecado, himself to Satan, se sujetó a Satanás and the image of God in man was distorted. y la imagen de Dios para el hombre se distorsionó. And you know, I'm not just talking about, you know, the image that you see. Y no es solamente que estamos Physically. hablando de la imagen física, lo que se ve. I'm talking about your inner image, Yo estoy hablando de tu imagen interna, who you really are. quien realmente eres. We were made in the image of God. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Man sinned and that image was distorted. Y esa imagen luego a través del pecado fue distorsionada. You know, here God was, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Vemos a que Dios era el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, the Trinity, la Trinidad. in that eternal fellowship, Y esa comunión eterna you know, loving each other. de amor entre esas partes. And out of that overflowing of love, Y salió de esa abundancia de amor, He created man. Él creó al hombre. They had so much love Ellos tenían tanto amor that they wanted to share with que humanity. querían compartirlo con el hombre. But for them to have that fellowship and share with humanity, humanity has to be in the same material that God is in order to interact. Pero para ellos poder compartir la abundancia de ese amor, debían compartirlo con un ser con las mismas características que ellos. And then they made man Y ahí crearon al hombre, in their image. en esa misma imagen. But that image was destroyed. Pero esa imagen fue But destruida. God saw ahead and provided. Pero Dios miró hacia el futuro y proveyó. He sent Jesus Él mandó a Jesús in order to bring us back to that place en orden para traernos de nuevo al lugar de origen, of fellowship, yes, de comunión, por supuesto, but to bring us back to that place of who we really are. pero no solamente eso, sino que traerlos nuevamente al lugar original de quién realmente somos, We were made like God. que fuimos hechos como Dios, We were made to give. que fuimos hechos para dar, We were made with no needs. que fuimos hechos sin We were necesidades, made overflowing que fuimos hechos para ser abundantes, like God, como Dios, with love, con amor, with a nature like His. como una naturaleza como la de Él. Not only having love, No solamente teniendo but amor, being love. pero siendo The amor. Bible says God is love. Porque la Biblia dice que Dios es amor. It's not only what He has. No es solamente lo que tiene, Love is part of His DNA. porque amor es parte de su It's DNA. who He is. Es quién es Él. If God doesn't love, Si Dios no ama, He will stop being God Él va a parar ser because Dios, it's de ser part of Dios. who He Porque is. ese es quién es Él. And from that material, He made man. Y desde esa sustancia We are children of God. somos hijos de Dios. We are children of love Somos hijos de amor. because the Bible says God is love. Porque la Biblia dice que Dios es amor. And this is how we were made in the beginning. Y así fue como fuimos hechos en el principio. And we need to go back to that. Y debemos volver al original. With Jesus, this is done. Con Jesús eso fue terminado. It's part of the new, the new covenant. Eso es parte del nuevo pacto. We are changed from the inside. Fuimos cambiados desde adentro. Amen. Amén. The image was distorted, Esa imagen fue distorsionada. and man became self-conscious. Y el hombre empezó a venir a volverse consciente de sí mismo. The first thing that Adam did, La primera cosa que Adán hizo, they became, Adam and Eve, they became self-conscious and they knew they were naked. empezaron a verse a sí mismos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Before they lived looking out. Before they lived looking out, outside. Mucho antes de empezar a mirar hacia afuera, Before they lived looking out, not to themselves.
a través del pecado empezaron a mirar hacia afuera. No. Is that correct? No. Sorry. Antes del pecado, Okay. ellos empezaron. Before sin. Let's start it again. He's doing a great job. Está haciendo bueno trabajo. Muy bueno. Sorry. Mi portuñol no es tan bueno. Sorry, go again. I just jump in there. Yes. Go for it. Okay, let me remember now. I'm sorry. Tengo que recordar ahora. Before sin, Antes del pecado, they were looking out. ellos estaban mirando hacia afuera. They lived for each other. Ellos vivían para el uno para el otro. They lived for God. Ellos vivían para Dios. It was not about me. No era acerca de ellos, It was about the other. era acerca de los otros. In the same way the Trinity lived. De la misma manera la Trinidad vivía. And with sin, Y con el pecado, man became self-conscious, el hombre empezó a ser egocéntrico. self-absorbed, Empezó a mirar hacia adentro. self-defensive, Empezó a defenderse a sí mismo. self-protective, Empezó a protegerse a sí mismo. self. Todo para mí. Selfie. Todo para mí. It's a joke. Selfie, una This foto is ahí. not the language of the kingdom. Ese no es el lenguaje del reino. This is not normal. Eso no es normal. The kingdom of God speaks another language. El reino de Dios habla otro lenguaje. The language of love. El lenguaje de amor. The language of compassion. El lenguaje de compasión. This is who we really are. Ese es quien realmente nosotros somos. But we need to believe it. Pero nos debemos creerlo. And we need to see ourselves the way God sees. Y debemos mirarnos a nosotros mismos como Dios nos ve. God didn't make us needy. Dios no nos hizo así necesitados, criticando constantemente. No, needy. Necesitados. Él no nos hizo para tener Oh, I need necesidades. you. Oh, necesito You know, esto. Sometimes we tell people, I love you. Oh, a veces le decimos a la gente, te amo. I need you. Oh, te necesito. Because I need you, I love you. Y porque te necesito, te amo. This is selfish love. Eso es un amor egoísta. Because you are loving that person for what they can do for you. Porque tú amas a esa persona por lo que ellos pueden hacer para ti. This is not the way we love in the kingdom. Esa no es la manera en la que amamos en el reino. This is the way the fallen nature loves. Esa es la manera que la naturaleza caída ama. And because we have done for so long Y porque nosotros Christ, lo hemos hecho por tanto tiempo, mucho antes de Cristo. we need to relearn Debemos aprender nuevamente and go back to that place of who we really are. y volver a ese lugar de quien realmente somos. And from that Y place, desde ese lugar it's going to be easy to be moved with compassion. va a ser fácil ser movido en compasión, Because it's who we really are. porque es realmente quienes somos. What does define me? ¿Qué es lo que me define? The place that I was born. El lugar donde nací. You know, this is my story. Esta es mi historia. I grew up in a dysfunctional family. Crecí en una familia no muy formal, no muy... Disfuncional. Estaba todo desarmado ahí. My father was an alcoholic. Mi padre era un alcohólico. And as a little child, every weekend I saw my father beating my mother. Y desde que era muy pequeña vi a mi papá golpear a mi mamá. I became a very rebellious teenager, Me volví un adolescente muy rebelde, full of hatred. Full of lleno hate. de odio. You know, as a teenager, I wanted to kill my father Como ahora a la edad de adolescente quería matar a mi papá for the things that he has done to my family. por las cosas que le hizo a mi familia. And that was so much part of who I was. Y eso era tan parte de quien yo era. And all the consequences of that
y todas las consecuencias de eso, and I became an atheist, not believing God. empecé a ser un ateo sin creer en Dios. How can it be this God allowing all these things to happen in my life? ¿Cómo Dios puede permitir que todas estas cosas pasen en mi vida? How can it be? ¿Cómo puede ser eso? And I started to have identity crisis. Y empecé a tener crisis de identidad. One of the things that really burn in my heart, Una de las cosas que realmente burn in my heart, hay fuego en mi corazón, o hay una desesperación en mi corazón, it is, who we are in es Christ. quién soy en Cristo. It set me free, Y me hizo libre. knowing that my identity is it doesn't depend of my history, my background. Que mi identidad no depende de mi pasado. In my teenage years, I had crisis identity. Cuando era una adolescente tenía crisis de identidad. Who am I? ¿Quién soy? What I live for? ¿Por qué estoy viviendo? And then I met Jesus. Y luego conocí a Jesús. Oh, and I fell in love with him. Y me enamoré de Él. And he changed my heart. Y Él cambió mi vida. All that hatred was gone. Y todo ese odio se fue. I could not, if I tried to, I couldn't. If I tried to hate my father, I couldn't any longer. Aún si hubiera querido odiar a mi padre, no podría. And the Lord told me so clearly, he couldn't give you what he didn't have. Y el Señor me dijo tan claramente, es porque Él no podía darte lo que Él no tiene. He was a broken man. Él era un hombre completamente roto. Hurting people hurt people. Y la gente que tiene dolores o que está dolida va a hacer doler a otros. You cannot give what you don't have. Tú no puedes dar lo que no tienes. And the Lord changed my heart. Y el Señor cambió mi corazón. I could love him now. Ahora podía amarle. Sincerely and honestly. Sinceramente y honestamente. It's a miracle. Es un milagro. To me, it's the biggest miracle that can happen. Esto para mí era el milagro más grande que pudo haber pasado. The resurrection of the dead is just the physical body coming to life again. La resurrección de la muerte es solamente el cuerpo físico volviendo a la vida. I'm talking about the normal resurrection as miracles, not. Estoy hablando de la resurrección normal como el milagro que realmente es. But the resurrection of the man who was dead spiritually. Pero la resurrección del hombre espiritual que estaba muerto. It doesn't matter your background. No importa el pasado. What has happened to you? Lo que te pasó a ti. The tragedies in your life don't define you. Las tragedias de tu vida o tu pasado no te definen. If people hurt you, Si la gente te dañó, this doesn't have to define you. eso no debe definirte. But you and me, we need to make a decision. Pero tú y yo debemos tomar una decisión. Am I going to define by my history? ¿Voy a ser definido por mi historia? Or by what God says about me? ¿O a través de lo que Dios dice de mí? Because I'm telling you, Porque te digo, if we don't believe in who we really are, porque si no creemos en quién realmente somos, we are not going to be able to walk no vamos a poder caminar as he walked. como Él caminó. We are not going to be able to move from that place of compassion. No vamos a poder movernos desde ese lugar de compasión. And our desire for the gifts Y nuestro deseo por los dones is going to be with the wrong reasons. va a ser siempre con la motivación incorrecta. Smile. I'm preaching to me and letting you listen. Hey, sonríe, me estoy predicando a mí mismo. Okay? I need this. Yo necesito esto. It's for my own safety. Es para mi propia seguridad. I love what Paul says in Philippians chapter 3. Mira, amo lo que me encanta lo que dice Pablo en Filipenses 3. His past didn't define him. Él dice que el pasado no le define. And I'm not talking about, a past which was a tragedy in your life.
you know. No estoy hablando solamente de algo que pueda haber sido una tragedia en tu pasado. I'm talking about a good past as well. Y también estoy hablando de algo que pudo haber sido bueno en el You pasado. were born in a good family, Tú fuiste nacido en una familia a buena, rich family, en una familia rica quizás, an educated con family. una familia educada. Do these things define me ¿Son esas las cosas que te definen? or who he says I am? ¿O lo que Él dice que tú eres? Do you understand? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? You know, that was the heart of Paul. Ese era el corazón de Pablo. He said, even though Aún I have accumulated a lot of qualifications. aun cuando no pretendo haberlo alcanzado, No. Even though I accumulated a lot of qualifications. aun cuando he logrado todas las calificaciones, he acumulado todas las calificaciones. He was an academic man, Él era un hombre académico, educated on the feet of educado a los Gamaliel, pies de Gamaliel. Hebrew of Hebrews, Él escribió Hebreos, of Hebrews. hebreo de Hebreos, perdón. He knew Hebrew, Él sabía hebreo, Greek. griego. He was a scholar. Él era un estudioso, He was a polyglot. polyglot. Polyglota? Él Polyglot. I'm making Hablaba this muchos up. idiomas. Políglota. That word doesn't exist in English. Does does, it? it Oh, does. it does. Polyglot. He knew many languages. Él sabía muchos lenguajes. You throw me off. See? But he didn't define himself by the things that he had achieved, Pero él no se definió a sí mismo por las cosas que había logrado, by the things that had happened to him, Pero- good or bad. ni por las cosas que le pasaron a él, lo bueno o lo malo. You know, I'm not if you have a good background, Si tú tienes un buen pasado, praise God. gloria a Dios. I'm not despising that. No estoy subestimando You eso. know, thank God you don't have to be healed of so many so much hurt. Estoy agradecida que tú no tienes que ser sanada de tantas dolencias, de tanto pasado. If you grew up in a rich family and you had a good Si tú education, naciste en una familia rica y tuviste una buena educación, and you know now you an engineer or and you have a good job, y ahora eres un ingeniero y tienes un buen trabajo, and you know you have all your diplomas there on your y wall, tienes todos los diplomas y certificados ahí en la pared, and you know you were trusting the Lord to help you to reach where you y reach. tú estabas confiando al Señor de ayudarte a lograr esas metas. That's good. Eso está bien, But these things shouldn't define us. pero esas cosas no deben definirte. Look at Paul's heart, and this is going to be the end of my message, I believe, because I'm almost Vamos a Philippians. Filipenses, y esto creo que va a ser el final de mi sermón. Philippians 3. Look at the heart of Paul here. Filipenses 3. I'm still talking about compassion. Sigo hablando de compasión. From that place, Desde ese lugar we will do the things that we need to do. vamos a poder hacer las cosas que debemos hacer. But look at his heart here, Philippians 3. Filipenses 3. For we are the circumcision, verse 3. Verso 3. From verse 3 to verse, read until verse 7, please. 3 to 7. Yeah. Del verso 3 al 7. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Stop there. Verse 4. Verso 4. No teniendo confianza en la carne, ¿sí? No tener confianza en la carne. Though I also might have confidence in the flesh. Aunque aún yo también tengo de cosas de que If confiarme. anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more also. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. But he said, but I don't have confidence in the flesh. Pero él dice, no tengo confianza en la carne. Even though I could. Y aun cuando pudiera, Because I have all the qualifications that
so many desire. Porque cuento con todas las calificaciones que muchos desearían. You know, we live in a world Vivimos en un mundo. that if you have, you are somebody. Porque si tú tienes, We live in a world that if Vivimos en we un have mundo material things, donde tú tienes cosas materiales, we are somebody. somos alguien. We are defined by what we have or Som- we do not have. Estamos definidos por lo que tenemos o lo que no tenemos. Our value is defined by what we have or do not have. El valor de nuestra vida está dado por lo que tenemos o por lo que no tenemos. I'm talking about the world. Estoy hablando acerca del mundo. Isn't that true? ¿No es verdad eso? Amen. Amén. But you know, the value of somebody, the value of anything is given by what people are willing to pay. for. Pero el valor de las cosas está dado por lo que la gente está dispuesta a pagar por eso. Isn't that true? ¿No es verdad eso? Regardless of our background, Sin importar nuestro pasado, we have value. tenemos valor. You know, some years ago in Oxford, we found ourselves needing to buy a home. Un par de años atrás en Oxford, donde vivimos, nos encontramos en la situación de tener que comprar una casa. And I was amazed by the price that people were willing to pay for property there. Y me estaba asombrada de lo que la gente estaba dispuesta a pagar por propiedades allí. You know, a little room with bathroom and little kitchen, Un pequeño dormitorio con un pequeño baño y una pequeña cocina. it would cost like 200,000 pounds. Y costaba más de 200,000 libras. I don't know how much. 1,000 pesos for 1 pound, more or less. Alrededor de $1,000 por libra. So you can calculate. Así que haz las matemáticas tú. More zeros there. Agrega un poco más de cero. Absurd. Era ridículo. But only because a lot of people wants to live there. Pero solamente eso valía porque mucha gente quería vivir ahí. And whatever people willing to Y pay, lo que la gente está dispuesta a pagar, that is going to be the value of the property. eso va a ser el valor de la propiedad. You know, God was willing to pay his own son. Dios estaba dispuesto a pagar con su propio hijo. You. Tú. He bought you Él te compró a ti and me. y a mí. We value a lot for God, Nosotros tenemos mucho valor para Dios, regardless our background. sin importar nuestro pasado. But look here, Paul's heart. Mira lo que Pablo está diciendo, mira el He corazón said, de Pablo. I choose not to have confidence in the flesh. No escojo tener confianza en la carne. In verse 4 and 5, Y please. verso 4 y 5, yo tengo también de qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Verso 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Verse 7. Verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. But what things will gain to me? Pero las cosas que eran para mí ganancia, You know, in the world, en el mundo, I would have a great position, podemos tener muy buenas posiciones, a great title, un gran título, by the things that I have conquered, that I have accomplished. por las cosas que he alcanzado, he logrado. But I'm not, you know, my confidence is not in these things. Pero mi confianza no está en estas cosas. And what did he say? ¿Qué es lo que él dice? I have counted them loss for Christ. Las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Paul understood Pablo entendió who he really was. quién él realmente era. He knew that his true identity Él sabía que su identidad original was in Christ. estaba en Dios. That from that place of being who he really was, Sabiendo que desde ese lugar, entendiendo quién realmente él era, he would be able to do what God told him to do. él estaba capacitado para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Can we see the way God sees? ¿Podemos ver de la manera que Dios ve? Can we see ourselves the way God sees? ¿Podemos vernos a nosotros de la manera que Él nos ve? Or we are still trying to get our value from what
people say or don't say to Y us. todavía seguimos tratando de poner valor a nuestra vida de las cosas que la gente dice o no dice de nosotros. That is not the language of the kingdom. Ese no es el lenguaje del reino. This is not the way the kingdom of God thinks. Esta no es la manera que el reino de Dios piensa. And if we are not thinking like that, Y si no estamos pensando así, we need to change our thoughts debemos cambiar nuestros pensamientos about ourselves. acerca de nosotros mismos. Because I'm telling you, Porque déjame decirte, if we cannot see ourselves the way God sees, si no nos vemos a nosotros mismos de la manera que Dios nos ve, we are not going to be able to see people the way God sees. no vamos a poder ver a la gente de la manera que Dios la ve. And our motivations are going to be distorted. Y nuestras motivaciones van a estar distorsionadas. Because things are going to be about me, Porque las cosas van a ser todo acerca de mí, my ministry, mi ministerio, my success, mis my éxitos, church, mi iglesia, my family, mi familia, my cat and my dog. mi perro y mi gato. Can you see, guys? ¿Pueden ver eso, muchachos? I'm preaching to myself. Remember. Estoy predicándome a mí mismo, recuerden eso. And I need this. Y necesito esto. Look at this. Look at his heart. Mira su corazón. Verse 8. Verso número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Stop there. Paremos ahí. He said, I also count all things Y lost ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida for the excellence of the knowledge of por la Christ. excelencia del conocimiento de Cristo. How can I know who I really am? ¿Cómo puedo saber quién realmente soy? That I am loved. Que soy amado, The way that I am loved. que soy Soy amor, amor. que soy amor, The way he is loved. de la manera que Él es amor. I am a child of love. Soy un hijo de amor. I'm not saying we are God, you know, No estoy diciendo que somos Dios, but we are made of the same material. pero somos hechos de la misma sustancia. Love shouldn't be something only that we only have. No, amor no es algo que solamente tenemos. Love should be something that comes out of us. El amor es algo que debe salir de nosotros. We are not trying to love. No estamos tratando de amar. And Paul understood. Y Pablo entendió, I consider all of these things, considero todas estas cosas, my identity in the flesh, mi identidad en la carne, loss, una pérdida, in order to know him. para poder conocerlo, For the excellence of the knowledge of Jesus Christ. por la excelencia del conocimiento de Cristo. Because the more I know him, Porque lo más que conozco de I Él, know who I really am. entiendo quién You realmente know, as I soy. look at the Word of God, Porque mientras miro the la mirror palabra of de the Dios, Word of God, el espejo de la palabra de Dios, from glory to de glory, gloria en I am gloria, changed soy cambiado into the image of a Christ. la imagen The de Cristo, image that I shouldn't have never left. la imagen que nunca debería haber dejado. But I know him as I know him. Y conocerle a Él como lo debo conocer. And I know him, Y lo conozco a Él, and as I know him, y mientras lo conozco a Él, I know who I really am. empiezo a saber quién Look realmente at soy. this. Mira esto, Verse 8. verso 8. Can you read that again? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Verse 9. Verso 9. And be found in him, Y ser hallado en Él, as I know him. mientras lo conozco The a Él. true Adriana La verdadera Adriana is found está encontrada, in se Christ, encuentra en Cristo, who I really am. quien realmente soy. I don't need to have crisis identity. No debo tener Identity crisis. no debo tener una identidad, una crisis de identidad. I don't have to have, the consequences of growing up in a dysfunctional family. No debo tener las consecuencias de crecer en una familia que está sin funcionamiento.
But I let the word of God Pero dejar que la palabra de Dios and the Spirit of God y el Espíritu de Dios to transform me from the inside out. me transforme desde adentro hacia afuera. Amen. Amén. And I'm found in Him Y sea hallada en Él as I know Him. mientras le conozco. And from that Y place, desde ese lugar, compassion will flow, compasión va a fluir, love will flow. amor va a fluir. And I'm going to see people Y voy a poder ver a la gente the way God sees. de la manera que Dios los ve. Our prayers are not going to be selfish. No voy a volverme egoísta. Our prayers are not going to be selfish. Nuestras oraciones no van a ser egoístas. I'm going to see people Voy a ver a la gente the way God sees. de la manera que Dios los ve. And I just want to tell you something. Y quiero decirte algo. You know, for the last 4 years, we have been helping our pastor in Oxford. Por los últimos 4 años hemos estado pasando nuestra vida en Oxford And we were helping the pastor y there. estábamos ayudando en la iglesia allí al pastor, ayudando al pastor. And we have home groups. Y teníamos los grupos de casa. And I was taking care of one home group. Y yo estaba a cargo de uno de los grupos de You know, and casa. all the girls, you know, all the people in the home group, they were growing, you know, by the word and by the Spirit, Y la growing gente, y God. la gente del grupo estaba creciendo por la palabra, el Espíritu. But there was somebody Pero there, había alguien ahí, a lady who was a Christian for many years. una persona que era cristiana por muchos años. And she was there, and she was not really open to learn. Y ella no estaba realmente abierta a aprender. Very negative. Muy negativa. Always, you know, saying talking about, you know, the news, you know, on TV, you know, Siempre bad hablando, report. siempre hablando de los malos reportes que estaban sucediendo alrededor. Contradicting some things of the word when we were, you know, sharing the word. Contradiciendo las cosas de la palabra cuando estábamos compartiendo la palabra. And I prayed to God. Y empecé a orar a I said, Dios. Father God, Dios mío, take her out of here. sácala de aquí. She's, you know, being a hindrance for the group. Ella es un estorbo al crecimiento. And it's so easy to throw people away, isn't Y it? es tan fácil empujar gente fuera del camino. It's easy. Es muy fácil. It's easy to love the lovable. Es fácil amar a los que son amables. But it's not so easy for our flesh to love the unlovable. Pero es muy difícil para nuestra carne amar a los que no son muy amables. And I started to pray like that. Y empecé a orar así. You know, and the Lord showed me your prayers are selfish. Y el Señor me mostró, tus oraciones son muy egoístas. Because you pray for her, not thinking about her own value and her own needs. Pero porque tú estás orando acerca de ella sin tener en cuenta quién ella es y sus necesidades. What she really needs. Y lo que realmente ella Yes, you are necesita. thinking about the health of the group, Si tú estás orando en concerniente la salud del grupo, but can you see her the way I see? pero puedes verle a ella de la manera que yo la veo. My prayers will not be a prayers out of a heart of compassion, you understand? Mis oraciones no estaban siendo fuera de un corazón de compasión, lo puedes ver. Did you know that you can pray for your spouse out of a heart of, you know, out of selfishness? ¿Tú sabes que puedes orar por tu esposo o tu esposa de un corazón egoísta? Oh Lord, change him. Oh, Señor, cámbiale. Or, you know, if he's not a Christian. O si él no es un cristiano. Oh, Father God, that he gets saved so that he's not a hindrance for me to go to church. Oh, Señor, que se convierta, así no es un estorbo para mí para ir a la iglesia. Yeah, you are praying for his salvation. Sí, estás orando por su salvación. But what is my motivation? Pero ¿cuál es la motivación? So I'm not bothered. O sea, no tengo complicaciones para ir. Am I seeing his value? Estoy viendo el valor de él. Am I seeing that he's going to, you know, if he dies, he's going to eternity, eternal death. Estoy viendo que si él llegara a morir, él va a pasar su eternidad en una muerte espiritual. You know, and God showed me my selfishness. Y él me mostró mi egoísmo. You know, and I'm not one that has visions, you know, and Y no stuff soy like alguien que that. tiene visiones o nada así, nada por el estilo. But when I was praying, God showed me that lady. Pero cuando estaba orando, el Señor me mostró esa mujer. And he
showed me her inside her bathroom. Y el Señor me mostró su baño. She was in her baño, Y ella estaba en el baño, me mostró in front of her mirror, enfrente de su espejo. and she was saying, "Oh, I am an idiot. I am an idiot. How fool I am." Y ella se Doing that. tiraba así el pelo diciendo, soy un idiota, qué inútil que soy. And then she started to hit her head on the wall. Yeah. I'm stupid. I'm stupid. I'm Y stupid. empezó a golpear su cabeza en contra de la pared diciendo, soy estúpido, soy estúpida, soy estúpida. You know, she was a very harsh person, very hard to other people. Ella era una persona así muy seria y muy cortante con otra gente. But she was like that with herself too. Pero ella también era de la misma manera con ella misma. She could not give what she didn't have. Ella no podía dar lo que no tenía. When I saw that, Cuando vi eso, my heart melted. mi corazón se derramó. And I started to pray for her from that place. Y empecé a orar por ella desde ese lugar. Guys, I want to be changed. Porque quería que ella cambiara. Guys, Oh. I want to be changed. Porque yo quiero que cambie. Yo quiero ser cambiada. Porque yo quiero ser cambiada. And be who I really am. Y ser quien realmente soy. This is who you really are. Este es quien realmente tú eres. In Christ. En Cristo. That soft heart. Es el corazón suave. A heart that is moved when you see the world. Un corazón que es movido cuando ves al mundo. A world lost. Un mundo perdido. Without hope. Sin esperanza. Help us, Lord. Señor, ayúdanos. To see people the way you see them. Para ver la gente de la manera que tú los ves. But Father, help us to see ourselves. Señor, ayúdanos también a vernos a nosotros mismos. That we are creatures of love. Que somos criaturas de amor. Creation. New creation. Nuevas criaturas. Father, help us to see. Señor, Padre, ayúdanos a ver. The people in this hotel who work here every day. La gente que trabaja en este hotel acá todos los días. That we are alert. Que estemos alertas. Do you want to say a word, Father God? ¿Quieres decirles algo, Señor? Be ready. Está listo. With expectation. Con expectación. You know, many times we are so distracted. Muchas veces estamos tan distraídos. Going about our business. Yendo y cuidando de nuestros problemas. Going to circunstancias. church. Going to church. Incluso yendo a la iglesia. So busy. Muy ocupados. I'm preaching to me. Estoy predicándome a mí misma. So busy. Tan ocupados. Not being able to see the world around us. Sin poder ver el mundo alrededor nuestro. The simplicity of the gospel. Es que The simplicity la of the simpleza gospel. del evangelio Being like him. es ser como él, Being love. ser amor, And love sees. y el amor ve. Love sees beyond the natural eye. El amor ve mucho más allá de los ojos naturales. Can we see the way he sees? ¿Podemos ver de la manera que él ve? Let's be attentive. Estemos alertas, Let's be ready. estemos listos, Have expectation tengamos expectación to be used by God. de ser usados por Dios, The gifts flowing. con los dones fluyendo. I'm not talking about church No meetings. estoy hablando acerca de reuniones de la iglesia. Praise God if he moves in our church meetings. Gloria a Dios si Él se mueve en nuestras reuniones. It's such a smaller thing. Pero eso es tan pequeño en comparación a lo del resto. It's such a smaller thing to have the move of God only in our meetings. Es tan pequeño tener solo el mover de Dios en nuestras reuniones. Let's desire. Empecemos a desear. Let's desire the gifts in the street of our cities, Empecemos a desear los dones en las calles de nuestra ciudad, in the supermarket, en los supermercados,
Suddenly God gives you a word. Que de repente el Señor te dé una palabra, He gives you the name of the person who is standing beside you, que te dé el nombre de la persona que se para al lado tuyo and they are getting their milk. y que cuando están tomando la leche, Getting the milk from the shelf, in the están supermarket. tomando la leche así como del supermercado en la estantería, And you say, Mary, y tú dices, María, oh, do you know my name? y ellos dicen, ¿tú sabes, me conoces? Oh, my father told me about you. Oh, mi padre me dijo acerca de ti. And you start a Y conversation. tú comienzas una Are conversación we desiring? deseando. Are we desiring these things to Estamos happen? deseando estas cosas. This is for you and for me. Esto es para ti y para mí. This is not only for the pastors, the apostles, the evangelists. Esto no es solo para el pastor, el apóstol, el evangelista. This is for the church, the body of Esto es Christ, para el cuerpo de Cristo, moving moviéndose with compassion, con compasión. seeing people where they are. Ver a la gente donde ellos están. You know, one day I was in America with Simon driving. Una vez estábamos acá, estábamos en los Estados Unidos manejando con Simon. So many cars in the street. Muchísimos autos en la ruta. We were driving, you know, outside New York. Estábamos viviendo fuera de Nueva York, manejando fuera de Nueva York. So many cars. Tantos autos. And the Lord asked me, what do you see? Y el Señor me preguntó, ¿qué es lo que ves? So many cars, wow. Hay tantos autos. And the Lord told me, I see people. Y el Señor me dijo, yo veo gente. So many people. Yo veo tanta gente. So many souls. Veo tantas almas. Do you see them? Y Él me preguntó, ¿las ves tú? Do we see them? ¿Las vemos nosotros? Do we see them? Do we see them? ¿Los vemos? Let's see the way God sees. Veamos lo que Dios ve. And be moved Y ser movido with compassion. por compasión. This is who you really are. Ese es quien realmente eres. Amen. Amén. Aleluya. Nos tomamos